Martes y jueves, de 18 a 19, las ONG tienen su espacio. Cuestión de actitud, reflejando a los héroes silenciosos que trabajan por nuestra comunidad. Conduce Cristian Lermanda y Mónica Torres. Cuestión de actitud, por la Plaza 104.3. Informaba también al principio de este programa la presencia de Jorge Salaburo. Le damos la bienvenida. Jorge, muchísimas gracias por venir. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder salir al aire. No, por favor, para nosotros es un gusto, un honor que vengas, porque tu invitación está en el marco de los 32 años de la fundación de ATEN, un gremio tan importante, con tanta historia, y bueno, vos sos uno de los fundadores y también fuiste secretario general en algún periodo de ATEN. Sí, justamente se cumplen 32 años de la Asamblea Constitutiva, o sea, no de la actividad de sindical docente que viene de mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Tal es así de que en la Asamblea Constitutiva de ATEN, que se hizo en el Colegio San José Obrero, el 21 de agosto del año 82, dijimos de que no comenzábamos algo, sino que continuábamos lo que habían empezado los demás. Entonces, de tal forma de que nombramos presidente de la Asamblea, de esta Asamblea Constitutiva, a quien fue la última presidenta de la organización docente provincial, UDPRON, que fue desactivada por la dictadura, ¿no? Entonces dijimos, continuamos como si quien hace una pausa y volvemos adelante, ¿no? ¿Quién era ella? María Angélica de Volpi era la última presidenta de UDPRON. ¿Y pasó a ser la primera secretaria general? ¿Sería no, o presidenta de la... No, presidenta de la Asamblea Constitutiva. Está bien. Que nombra a la primer comisión provisoria directiva, ¿no? ¿Te acordás los nombres de esa primera comisión? Me acuerdo de unos cuantos. Estaba yo de secretario general, José Luis Abanco de secretario, estaba Liliana Obregón, Marta López Alanís, Graciela Domingo, Mirta Kestenbaum, Ana María Chaina. Por ejemplo, es el grupo inicial en la Constitución de ATEN. Los espacios que ustedes se comenzaron a reunir eran espacios de escuela que les prestaban, espacios que ustedes solicitaban porque no tenían un lugar fijo para reunirse en ese momento. Claro. Además, ¿de qué año estamos hablando? Año 81. 81, claro. Dictadura militar todavía. Sí. Justamente el problema grave que teníamos, que algunos intentábamos hacer algo, pero en el tiempo de la dictadura no se podía hacer reuniones ni en casas particulares. Entonces, ni qué pensar de hacerlo en alguna escuela, eso era un imposible. Tal es así que en muchos casos cuando salíamos a recorrer alguna escuela para ver, informar a compañeros de lo que estábamos haciendo, bueno, por ahí los directores nos paraban y nos decían que política en la escuela no, que íbamos a hacer política en la escuela, ¿no? Acá pasó algo que fue trascendente en esto. ¿Qué fue lo que permitió que empezáramos a poder reunirnos? Justamente se estaba dando de que el obispado de Neuquén quería festejar sus 20 años de la diócesis, justo en el año 81, y entonces empezó a hacer asambleas en todos lados para evaluar su tarea pastoral. O sea, don Jaime de Nevares quería saber cómo andaba su tarea pastoral, entre comillas. Nos dimos cuenta mucho tiempo después cuáles eran las intenciones que tenía don Jaime, porque no le interesaba tanto festejar esto, sino realmente abrir como un paraguas para que la sociedad, por los distintos sectores, pudiera organizarse, ¿no? Y justamente en esas evaluaciones, esos análisis, esas asambleas, estaban en la escuela de confesionales, bueno, se reunió con obreros en San José Obrero, se reunió con estudiantes en el CEPEN 23, se reunió con profesionales, no recuerdo dónde en este momento, y se reunió con los docentes en el Colegio María Auxiliadora, el 28 de agosto del año 81. Justamente a partir de esa asamblea que hace... ¿Ahí se abordó algún tema sindical o algún tema de reivindicación de los trabajadores? Más que nada, de Nevares hacía preguntas. Entonces nosotros, bueno, dentro de ese público que estábamos, lo que hacíamos es contarle los impedimentos que teníamos para poder organizarnos. Había una confianza total en don Jaime, obviamente, para poder hacer una reunión de ese tipo. Sí, ¿no? ninguna duda, ¿no? Entonces, y él tiraba de nuevo como preguntas esto. Cuando decíamos que no podíamos esto, dice, a ver...
¿Qué pasa? ¿Es una cuestión de espacio o qué? Bueno, le decíamos que no nos prestaban las escuelas, nada. Entonces él dice que estaban a disposición las escuelas católicas y estaba el salón de la catedral, por ejemplo, que podíamos reunirnos. Entonces de allí salió un grupito que nos quedamos después que terminó la reunión para formar la comisión promotora para el nucleamiento docente. Fue una comisión que tenía como objetivo lograr una asamblea constitutiva de lo que después fue Aten. Había también docentes de las escuelas estatales y también de las públicas de gestión privada. Sí, había escuelas, había de distintas escuelas. Yo, por ejemplo, nunca trabajé en la escuela estatal, trabajé siempre en la escuela de gestión privada. Y hasta con algunos chisporroteos que parecían contradicciones, porque muchos se negaban a que lo presidiera esta organización alguien que no era un docente graduado, sino que yo era carpintero. Claro, vos fuiste muchos años profesor de carpintería claro, en San Obrero. Claro. De hecho, de ahí te jubilaste, ¿no? Exacto, me jubilé ahí, sí. Pero generó una discusión sumamente importante que concluyó esa discusión con la Asamblea Constitutiva y con el nombre de Trabajadores de la Educación, que incluía a todos los trabajadores del sistema, no solamente a docentes. Había técnicos, administrativos, porteros, por ejemplo, porque arribamos a la conclusión de que todos no solamente teníamos que participar y hacernos fuertes en la defensa de las reivindicaciones docentes, sino que también teníamos que aportar al sistema educativo, que era la finalidad para la cual trabajábamos. Voy a salir un poquito de la cronología, pero te quiero hacer esta pregunta, que estás tomando este tema de abarcar en el sentido amplio la palabra educación. Hoy en día, ya desde hace algunos años, hay como una especie de divorcio, no sé si de ciertos dirigentes o de una política de Aten, donde al trabajador que trabaja en la escuela privada o de gestión privada, medio que le es difícil integrarse o meterse al gremio Aten, porque como que hay una política de pensar al trabajador de la educación como un trabajador puramente estatal. ¿Vos notás eso? ¿Se siente? ¿Es un problema? Y yo lo noto, más allá de que no haya nada que sea un impedimento para Tal que cual. participe. O sea, está Cierto, abierto a todos, Sí, es ¿no es cierto. cierto? Pero de hecho, no hay una convocatoria, no hay una insistir en las visitas a los lugares de trabajo para ir fomentando y alentando a los compañeros que se organicen y que participen, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que no es una decisión política, pero que de hecho pasa así. Hay como un distanciamiento. Volvamos a la época esa de Sí. estamos hablando del 81, en plena dictadura militar. Bueno, a finales ya, 82 ya, Sí. ya deja, pero igual no dejaba de ser peligroso. ¿Sufrieron alguna situación así peligrosa de parte de la dictadura acá en la región en esta formación del sindicato? Si bien ustedes ya venían con una desarticulación de un sindicato previo. O sea, los primeros que tomamos contacto para ir armando esto, habíamos militado en las organizaciones docentes anteriores al 76. Estaba UDPRON, que era de la Unión de Docentes Provinciales, un gremio chiquito, porque recordemos de que las escuelas eran nacionales la mayoría. Recién en el 78 pasaron las escuelas primarias a las provincias y en el 61 las secundarias. Entonces ese gremio era chiquito y estaba también Asociación Neuquina de Docentes, que nucleaba a los docentes de las escuelas nacionales, que ese sí era mayoritario. Y había en Cutralcó una organización que se llamaba CRIDA, que era Cruzada de Recuperación Integral del Docente Argentino. Qué memoria O sea para que- las siglas. que no, y porque no es común, digamos, el nombre, ¿no? Entonces, lo que hicimos, los primeros que nos juntamos, ir a rastrear a quienes eran militantes de esas organizaciones para que, bueno, ir sentando una base para la construcción nueva, ¿no? ¿Y cómo les fue? ¿Tuvieron que viajar a Cutralcó, juntarse? Bueno, primero detectábamos eso, teníamos que ir, por supuesto, que los fines de semana, porque nadie podía salir en su horario de trabajo. No había licencia No, gremial. no había ni todavía licencia representantes gremial, gremiales. ni recursos, o ¿Y sea... cómo hacían con los recursos y ese tipo de cuestiones que se necesitan para lanzar un sindicato, ¿no? Un gremio a nivel provincial? Cuando empezamos esta forma de organización, pusimos de que una afiliación voluntaria, compañeros, que se ponía $1 en ese tiempo, sería ahora, no sé, 100 pesos. Y con eso empezamos a bancar especialmente la recorrida al interior, porque también habíamos decidido una filosofía para esto. Nosotros armamos el sindicato de carácter provincial, pero no nombrábamos a nadie como delegado en ninguna localidad. O sea que alentábamos a que se organizaran y en ese lugar la asamblea local designara a los representantes. En algunos lugares tuvimos que ir un montón de veces, ¿no? Porque Claro. se le hacía muy difícil al compañero que era designado
designado delegado poder realmente hacer una tarea, ¿no? Porque aparte también tiene que ver con la formación y bueno, un montón de cuestiones que atraviesan a ese compañero por la responsabilidad que significa armar un sindicato. Claro, y además en el interior siempre es más vulnerable, más difícil, se expone más un compañero a tener que ejercer una representación gremial, ¿no? Habían directores que se oponían, ¿cómo era la relación con ellas? Sí. Acá estaba Trimarco como gobernador. Estaba Trimarco como gobernador, estaba el ministro Fernández, que luego fue también ministro del gobernador Felipe Zapag. En ese tiempo el ministro Fernández, el estadístico Fernández, nos recibía diciendo que éramos docentes con inquietudes. No nos quería dar un certificado de nacimiento, entonces nos recibía y bueno, algunos planteos nos escuchaba, porque nosotros el primer planteo que tuvimos como reivindicación era la reincorporación de todos los docentes que habían sido prescindidos con la dictadura. En la mayoría de escuelas nacionales en ese momento, ¿no? Eran de escuelas nacionales y de escuelas provinciales, sí, había varios de distintos lugares. Y acá entonces se comprometió el ministro a estudiar los casos. Y se da una paradoja en esto, ¿no? Porque, bueno, les llevamos listado, pero tenían que ser, digamos, los compañeros asumir que reclamaban la reintegración. Y muchos no querían saber nada, porque con lo que les había pasado, que tuvieron que ir a trabajar a otro lado, ¿no es cierto? Algunos casi en forma clandestina, entonces no querían saber nada de que el nombre de ellos fuera a Casa de Gobierno. Ustedes no me defienden, está bien. Está bien. Así claro, que... porque estamos hablando de época muy dura, ¿no? Por eso digo, hay contextos que es muy difícil. Hoy decimos, si no nos prestan una escuela para hacer una asamblea, pues sería un lío descomunal, ¿no es cierto? Medio complicación, así que, situación, ¿sí? por eso, muchos directores con esto no nos dejaban hablar con el personal, porque decía que en la escuela no se hace política, cuando nosotros obviamente tenemos el convencimiento que la educación es un hecho eminentemente político. Si hay algo que es de política superior es el hecho educativo, porque justamente ahí se forma en un orden de valores, en un modelo de sociedad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, más político que eso, pero sin embargo, no, era bastante duro eso, ¿no? ¿Cuándo comienzan a funcionar ya como un sindicato? O sea, el 21 de agosto del año 82 es la fundación, claro. Pero ¿cuándo comienzan ya a caminar como un sindicato que ya tiene ciertas bases asentadas, ¿no? ¿En qué año? Desde el 81 al 82 la sede era el Colegio San José Obrero, donde nos reuníamos. La sede. Era el lugar donde se reunían permanentemente. Y que figura en el estatuto como sede de gremial. Esa es la dirección. En el estatuto actual figura eso. Del 81 al 82, claro. Mucho tuvo que ver de Nevares en esta y decisión, es lógico, ¿no? Porque eran los lugares donde nos reuníamos y teníamos que hacer actas marcando dónde nos reuníamos. Nos reuníamos los sábados en el Colegio San José Obrero. Y mientras hacíamos toda esta recorrida, ¿no? A partir de la Asamblea Constitutiva empezamos a ver, y como era bastante difícil lograr el reconocimiento gremial, tal es así que teníamos que cuidarnos porque en cualquier momento nos hacían desaparecer de nuevo. Claro. Entonces se fundó la Mutual de Trabajadores de la Educación. ¿Eso fue en el 82? Fue como en el 82, que nos permitió que la Mutual tuviera personería enseguida y podía manejar entonces fondos alquilando un localcito. En los localcitos se hacían las compras comunitarias en ese tiempo, ¿no es cierto? Y se repartía entre los afiliados. Y ahí aprovechábamos para poder reunirnos en el lugar ya de la Mutual. La personalidad jurídica MUTEN es previa a la de ATEN. Claro, sí. ATEN empezó primero como organización, pero la personería gremial de ATEN se logró recién en el 91, 10 años después 10 años. de haber iniciado toda la tramitación formal. Desde ahí, con la figura jurídica de MUTEN, logran de alguna manera solventar ciertos gastos, pero todavía no estaban cubiertos ni gremialmente, claro. Ni tenían todos los derechos que después se fueron adquiriendo. Por eso, entonces el 82 y 83 fueron fundamentales en el crecimiento de la organización, donde después ya empezamos a tener locales separados, ¿no es cierto? Pero fue un crecimiento mutuo, hacíamos muchas cosas en conjunto, como era la cuestión de cursos de capacitación docente, por ejemplo, hacíamos en conjunto. Y en el 91, me imagino la fiesta, ¿no? Lograr la personalidad jurídica. Bueno, luego de una pero la fiesta empezó mucho antes, porque fíjate vos que
El día de la Asamblea Constitutiva se plantean, bueno, algunas cosas como pliego de reivindicaciones, ¿no? O sea, la cuestión salarial, todo esto. En lo solidario estaban los obreros de la fruta en lucha en ese momento, entonces, bueno, la solidaridad con ellos. El planteo de que los trabajadores de la educación fueran convocados para la elaboración de la Ley General de Educación, por ejemplo, y es bueno traerlo ahora con la cuestión de la discusión de la Ley Orgánica Provincial de Educación, ¿no es cierto? Y se formó la Comisión de Fiestas, que iba a hacer ya la fiesta para el septiembre, o sea, el mes siguiente, la fiesta de los trabajadores de la educación, que se hizo también en San José de Obrero, festejando, digamos, lo que era el Día de los Docentes, pero nosotros hicimos el Día de los Trabajadores de la Educación. Y festejamos ahí con una fiesta de disfraces y todo esto. Por eso digo, la fiesta empezó en aquel momento, ¿no? ¿Cómo evaluás todos estos 32 años, sindicato en el cual vos sos fundador, desde las peores épocas hasta las mejorcitas, pero pasando también por situaciones de lucha muy fuerte contra el gobierno provincial? Eras secretario general cuando se hizo la famosa Marcha Blanca, si mal no recuerdo. Sí, la Marcha Blanca primero y después fue la carpa. La carpa blanca. O sea, a la Marcha Blanca hice todo el recorrido y que ahí se determinó que el 23 de mayo se determinó en el orden nacional como Día de los Trabajadores de la Educación. Porque es el día que llegó la Marcha Blanca a Buenos Aires. ¿No? ¿Eso en qué año? 87, debe haber sido, 87, 88. ¿Se puede hacer una evaluación general de cómo ves este proceso de crecimiento de ATEN o de retroceso, de avance? Porque no todo crece, a veces hay retrocesos, a veces hay avances. Bueno, como toda organización yo creo que tiene, digamos, aciertos, errores, pero que los aciertos y los errores, más que mirarlos desde el punto de vista individual, creo que una de las fallas que existe en este momento me parece que es hacer una forma como de revisión histórica de nuestro camino para ver lo que hicimos bien, lo que no hemos hecho tan bien y qué es lo que falta, hacia dónde, cuál es la direccionalidad de esto. Por ejemplo, el Estatuto de Aten sigue siendo el estatuto ese que armamos en el verano del año 81 para que fuese aprobado en la Asamblea. ¿Te imaginas que las limitaciones que había para poner que en un estatuto y que te lo reconozca el Ministerio de Trabajo, no podíamos hacer algo muy grande? No existía el plenario de secretarios generales en el estatuto. No existe la seccional capital en el estatuto. Eso se fue agregando a medida de se fue agregando con el tiempo. El figuraban 4 seccionales en el estatuto, nada más. Cutralcó, Zapala, San Martín de los Andes y Chomalal. Creo que hay que actualizar mucho de esto. Eso significa un gran debate en la organización, ¿no? Es que justamente el debate profundo tiene que ser qué somos, hasta ahora la identidad que traemos, con toda la historia desde los gremios anteriores, todo esto, y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el modelo sindical, el modelo de sociedad que apuntamos a construir con esto? Y ahí entonces tienen que surgir las formas de representación, ¿no es cierto? Todo esto, ¿no? Me parece que esta es la deuda mayor que existe. Vamos a ser alguien toma la posta en educación, en ATEN me refiero, y la verdad que sería muy bueno, ¿no? Sí, y porque para mí, como una concepción, toda actividad tiene que ser evaluada, parada, evaluada y vuelta a recomenzar. Si hay que corregir direcciones, es momento de hacerlo, ¿no? Porque si no, me parece que a veces cometemos errores y seguimos machacando sobre los mismos errores. Bueno, Jorge, agradecerte infinitamente tu presencia. Siempre es corto el tiempo para hablar con vos. Esta historia de ATEN, la verdad que es linda difundirla y nos interesa mucho. Y no va a ser la última vez que te vamos a convocar por este tema de ATEN. Quedó, obviamente, muchísimo más para contar. Me imagino que hay anécdotas, personas que pasaron por la historia de ATEN dejando una huella profunda por su accionar, por su militancia, por su compromiso. Y bueno, son esas cosas que creo que hay que rescatar en la historia de esta importante herramienta de lucha de los trabajadores de educación de Neuquén, ¿no? Sí, cuando vos quieras, o sea, todo lo que pueda aportar me parece importante, y me parece que es importante que cada afiliado nuevo que tiene ATEN tendrían que recibir la mochila histórica como herencia, que pueda determinar lo bueno, lo malo, todo esto, y después comprometerse a llevar esa herencia según su aporte, ¿no es cierto?, su concepción. Pero me parece que
es importante conocer la historia para después ver hacia dónde vamos, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Bien, Jorge Salaburu, fundador de Aten, ex secretario general también, contando su experiencia, aportando con su visión cómo debería ser el camino de Aten. Es una sugerencia, amigos de Aten, yo también soy afiliado, es una sugerencia a tener en cuenta, porque la verdad que me encantó la idea esta de que los nuevos afiliados conozcan la historia, porque uno con conocimiento, con el saber, puede accionar, puede activar y puede hacer mucho pensando que, poniendo la contracara, no sabiendo la historia. Así que bueno, la verdad que muy interesante. Pasamos a la primera pausa musical y comercial. Te propongo escuchar ¿Qué ves? De Divididos.